Hola estudiantes, bienvenidos a una clase más. En esta ocasión vamos a aprender cómo simplificar fracciones. Los objetivos de la clase de hoy son aprender a simplificar fracciones, encontrar la fracción equivalente en su forma más simple o en términos mínimos. Recordemos antes de comenzar el tema qué es una fracción. Entonces, recuerden que una fracción representa una parte de un todo y que se forma con un numerador, que es el número que se encuentra sobre la línea, y un denominador que nos indica el nombre o el número de partes en que fue dividido ese entero o ese todo. Entonces, ¿qué significa simplificar? Simplificar una fracción significa escribirla como una fracción equivalente o escribirla en términos mínimos. La cantidad no disminuye. Lo único es que se representa con números más grandes. Por ejemplo, tenemos aquí 6/8 y vamos a ver. 6/8. Entonces tenemos una pizza, ¿verdad? Que está dividida. Vean, por ejemplo, aquí está dividida en cuartos, pero cada pedazo se divide exactamente por la mitad para encontrar o para tener 8 piezas. Entonces esa pizza está dividida en 8 piezas y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Entonces, alguien se comió 2 porciones de pizza, entonces ahora nos queda nada más 8. Y simplificamos, sacamos mitad de 6, 3, mitad de 8, 4. Recuerden que sacar mitad es lo mismo que dividir entre 2 el número de arriba y entre 2 el número de abajo. Entonces nos da 3/4 y ahí para la reducción porque el 3 ya no podemos reducirlo. Podríamos dividirlo entre 3, pero si dividimos el 4 entre 3 nos queda número decimal, entonces así es como nos quedaría ya la simplificación en términos mínimos. Y la cantidad de pizza, 6/8, es exactamente la misma que 3/4. Si nosotros dividimos en 4, aquí, imagínense que no está esa raya. O 2 pedacitos es un cuarto. Entonces tenemos aquí un cuarto, ¿verdad? 2/4 y 3/4. Esta misma cantidad de pizza representada como 3/4 es lo mismo que si nosotros la ponemos como 3/4 es lo mismo que si la teníamos como 6/8, ¿verdad? Entonces, vean cómo la cantidad de el material o del producto no disminuye, aun cuando lo ponemos con números menores. Entonces, las porciones son mayores, no el número. La porción es mayor, es una una cantidad individual más grande que si la cortamos en octavos, ¿verdad? Un cuarto va a ser, la porción es mayor, pero en realidad en la misma cantidad, va a ser la misma cantidad que 6/8. 3/4 es la misma cantidad que 6/8. La rebanada es más grande porque es 2, sería 2 rebanaditas de 8.
de tamaño 8, entonces aquí ya sería una de tamaño 4. Ok, muy bien. Entonces, recordando ese concepto básico de que cuando reducimos una fracción o la ponemos en términos mínimos o la simplificamos, nuestra cantidad del producto sigue siendo la misma, pero ahora vamos a representarla con números menores a los que está originalmente. Veamos los pasos para simplificar em, la fracción. Entonces, para simplificar una fracción, primero buscamos un número que divida exactamente el número de arriba y el número de abajo, es decir, el numerador y el denominador. Y procedemos a dividir primero el numerador y lo ponemos ahí en la raya y después el denominador. De esta manera, vemos que podemos simplificar la fracción. Muchas veces comenzamos sacando mitad. Si el número de arriba y el número de abajo terminan en número par, entonces sacamos mitad arriba y mitad abajo. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos 8 doceavos. En este caso podemos hacer eso. Sacamos mitad de 8, nos va a dar 4. Mitad de 12 nos va a dar 6. Todavía podemos seguir sacando mitad. Mitad de 4, 2. Y mitad de 6, 3. Entonces, la manera en que simplificaríamos o nos quedaría esta fracción sería 2 tercios. Recuerden, 2 tercios significa la misma cantidad que 8 rebanadas de tamaño 12, que 8 doceavos. Entonces, también podemos usar el máximo factor común entre estos dos números y sería el 4, porque vean que comenzamos siempre por el numerador y decimos, bueno, pues 8 dividido entre 8 sería 1, pero cuando yo trato de dividir 12 entre 8, no sale porque no alcanza para 2 y 1, un entero, un 8, todavía me sobrarían 4 porciones. Entonces, vemos cuál es el número mayor en el que podemos dividir el 8 y vemos que podemos usar el 4, ¿verdad? Entonces, tenemos esa fracción de 8 doceavos. Arriba dividimos 8 entre 4, nos queda 2 y 12 entre 4 y nos queda 3. Es un solo paso en esta reducción y no tenemos que estar sacando mitad. Hay estudiantes que se les facilita más el procedimiento de ver, oh, pues tiene mitad o tiene tercia o tiene quinta y entonces proceden a sacar o a dividir entre 2 el 8, entre 2 el 12 o entre 3, dependiendo de los números que tenga la fracción, ¿verdad? Pero esto se llama encontrar la fracción equivalente. Y sabemos, ok, bueno, muy bien. Vamos a pasar al siguiente paso. Ejemplo 2, tenemos que 15 veinteavos. Aquí vemos que mitad no tiene el 15. El 20 sí, pero el 15 no. Tercia tiene el 15 porque 5 por 3 serían 15. Pero el 20 no tiene tercia porque 6 por 3 es 18 y nos sobrarían 2. Entonces, usemos el máximo factor común. El número 5 es, ok, no tenían mitad, no tenían tercia los dos, pero quinta sí tiene quinta, porque vean, dividimos 15 entre 5 y va a salir igual a 3. Ya dividimos el numerador y 5 por 3 es 15, entonces por eso es que sale 3 el resultado. Después dividimos 20 entre 5.
el denominador y va a salir 4. Entonces, el resultado simplificado de esta fracción es 3/4. Y esa es la fracción equivalente. A esto se le llama fracción equivalente. Cuando simplificamos una fracción original y encontramos otra representación de esa fracción en sus términos mínimos, estamos encontrando la fracción equivalente. Si les queda duda de cómo si es la mínima reducción que pueden hacer, especialmente cuando trabajan las fracciones a mano, que todavía no les permiten usar la calculadora, entonces les recomiendo multiplicar cruzado y si sale el mismo número, 15 por 4, por ejemplo, 15 por 4 nos daría 5 por 4, 20, van 2, 4 por 1, 4 y 2, 6. Entonces sería 60, aquí lo voy a poner a un lado, 15 por 4, 60, sobre 3 por 20, ¿ya vieron cómo sí nos da lo mismo? 3 por 20 es 60. Es una manera como de comprobar que sí hicieron las cosas bien y que esta es una fracción equivalente. 3/4 es una fracción equivalente a 15 veinteavos. Y volviendo a nuestra explicación del principio, podemos ver que si dividimos una pizza en 20 rebanaditas y alguien ya se comió 5, nos quedan nada más 15. Pero no vinieron todos los invitados y entonces digamos que vinieron 3 invitados. Entonces vamos a formar cuartos con la cantidad que sobra de pizza y entonces a ellos a cada uno le damos un cuarto, porque hay 3 porciones de a cuarto más grandes que, digamos, más grandes que el veinteavo. En esto de las fracciones, algo que tienen que recordar es de que entre más chiquito es el denominador, como 4, por ejemplo, la porción o la rebanada es mayor cantidad. Así que no confundirse de que, oh, pues 20 es mayor que un pedacito de 20 es mayor que uno de un cuarto. No, es al contrario. Entre más grande es el denominador, entonces la rebanada es más chiquita. Bueno, entonces de esa manera comprobamos si está correcta la fracción equivalente o no. Ahora vamos a practicar. Es tu turno. Vamos a ver cómo resultan encontrar la fracción equivalente o la simplificación de estas fracciones. Ok. Vamos a dar 3 minutos para resolverla. Pausen su video si requieren de más tiempo porque como es una grabación, entonces no podemos así como que tardarnos mucho tiempo. Dije 3 minutos, pero vamos a dar 1 minuto y entonces ustedes pausenlo hasta que terminen para poder ver si la respuesta es correcta. Recuerden que la manera de simplificar es encontrar el máximo factor común entre el 4 y el 12. Lean cada una de las fracciones, pongan atención. Ok, vamos a revisar entonces. Vamos a revisar cada una. Vamos a realizarlas, más bien. Entonces, vemos que 4/12, recuerden, comenzamos por el numerador. Si el 4 puede ser dividido entre 4,
usamos como divisor el 4. Y ya vieron que si dividimos 12 entre 4 nos va a dar exactamente el resultado. Entonces vamos a dividir, encontramos un número, el mismo número, para dividir el numerador y el denominador. 4 entre 4 nos da igual a 1. 12 entre 4 nos da igual a 3. Y vean nuevamente, 4 pedacitos de tamaño 12 o 4 doceavos es la misma cantidad de pastel o de pizza o de cualquier otra cosa que un- una porción de tamaño 3, un tercio. Digo, es igual, es exactamente igual que un tercio. Ahora 10, si yo divido 10 entre 10, pues me da 1, pero no me da exacto en el denominador. Entonces, nos vamos con el siguiente número dentro de los 5, digamos. Entonces, veamos, dividimos 10 entre 5 y nos queda 2. Dividimos 15 entre 5 y nos queda, ok, este 2 quedó muy pequeño. Vamos a ponerlo del tamaño de los otros. Ok, entonces 10 entre 5 es igual a 2 y 15 entre 5 dijimos que es igual a 3. Comprobamos, 2 por 5 nos da 10, 3 por 5 nos da 15. Entonces esta va a ser la fracción equivalente de la fracción número 2. Vamos a la número 3 y en la número 3 misma cosa, 12 entre 12, pues no, pero si yo saco mitad de 12 van a ser 6, entonces el máximo factor común de estos dos números es 6. En el examen, cuando les pregunten cuál es el máximo factor común a 12 y 18, aprovechen las opciones que les dan. Comiencen por el número mayor y toman el 12, lo tratan de dividir entre ese número mayor de la opción y si queda exacto, y entonces dividen el 18 también, si queda exacto, entonces ese va a ser, porque les están pidiendo el máximo. Entonces ustedes van a las opciones y escogen el número mayor. Muy bien, entonces 12 entre 6 nos va a dar igual a 2. 18 entre 6 es igual a 3 porque 6 por 3 es 18. Y estas serían las respuestas correctas de estas fracciones equivalentes o la simplificación de cada una. Muy bien, algunos consejos básicos que podemos decir es de que cuando simplifiquen fracciones tienen que buscar factores comunes. Recuerden, no se vale dividir el numerador por un número y el denominador por otro, sino que debe ser el mismo número o el mismo divisor que usamos arriba para reducir, el mismo que usamos abajo para reducir, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Am, Usar el máximo factor común nos ayuda a que en un solo paso podamos tener la reducción o la simplificación de la fracción. Y antes de pasar a la siguiente pregunta, siempre tienen que estar seguros de que ya no tiene reducción el numerador o el denominador. Eso sería el consejo principal que les quiero dar. Y también de que en el momento del examen, pues ustedes si se confunden o no recuerdan de cómo sacar el máximo factor común, pues y les no pueden usar calculadora, entonces pues ustedes lo comienzan a ver si tiene mitad, si tiene tercia, si tiene hasta que ya no se pueda reducir.
Porque recuerden que en la calculadora ya se sabe cómo sacar el máximo factor y la calculadora en cuanto ustedes ponen la fracción, por ejemplo, digamos 12/18. Recuerden escribir el 12, la tecla ND para que les dé la raya y luego poner el 18 y después pulsan la tecla Enter que está en la esquina inferior derecha. Entonces pulsan esta tecla y inmediatamente van a tener la reducción de la fracción, ¿verdad? Entonces, cuando les dejan usar la calculadora, ahorren tiempo y practiquen con la calculadora. Todavía tienen que saber cómo hacer a mano, digamos, la simplificación. Entonces, esta lección es muy importante, practíquenla y porque no saben qué preguntas les van a poner sin calculadora, ¿verdad? Entonces, muy bien, logramos terminar la lección y recuerden que con esta lección han aprendido a identificar am, los, el numerador, el denominador, encontrar factores comunes o números por el cual dividir tanto el numerador como el denominador y de esa manera tener la simplificación de fracciones paso a paso. También comprobar que una fracción está en su forma más simple, ¿verdad? Cuando ya no, el numerador ya no puede dividirse o el denominador, em, cuando ya no es posible reducir los dos con el mismo divisor, ¿verdad? Cuando ya no hay divisor que podamos usar. Excelente, muy bien. A echarle ganas y a practicar lo que aprendieron en esta lección. Nos vemos en la próxima.